Una noche densa y siniestra cubrió el océano con un manto de silencio que parecía oprimir cada centímetro del agua. No había luna, y las estrellas casi no se veían. En medio de aquella oscuridad total, surgió la silueta de un enorme barco cuyo casco crujía al ritmo de las olas. Un leve chirrido metálico se escuchaba en la cubierta, como si algo o alguien caminara pesadamente sobre los tablones húmedos. La bruma salada rodeaba la nave, empañando toda visión y generando una sensación de asfixia que parecía aumentar con cada minuto. En la distancia, solo se percibía el suave rugido del mar golpeando el casco, pero en la cubierta, el ambiente se llenaba de un silencio sepulcral que estremecía. La historia narra la tragedia que se dice inspiró la película Ghost Ship. Cuenta la leyenda que, décadas atrás, un lujoso transatlántico partió de un puerto remoto con la promesa de llevar a sus pasajeros a una aventura inolvidable. Era un viaje tan exclusivo que solo unos cuantos privilegiados lograron obtener un boleto. Todos los que abordaron mostraban rostros radiantes y expectantes. Entre los invitados había gente acaudalada, dignatarios que lucían sus mejores atuendos, comerciantes en busca de expandir sus negocios y familias enteras que veían en el viaje la oportunidad de un cambio radical en sus vidas. Desde el momento en que el barco soltó amarras, la atmósfera se cargó de una extraña mezcla de emoción y presentimiento sin nombre. Durante la primera noche, mientras los pasajeros disfrutaban de un opulento banquete, se escuchó un crujido inusual proveniente de las entrañas de la nave. Nadie le dio importancia y continuaron con la fiesta, entretenidos con la música en vivo y el tintinear de copas de cristal. Sin embargo, uno de los marineros experimentados notó la vibración bajo sus pies y sintió un escalofrío que recorrió su espalda. Mencionó a un compañero que nunca había presenciado un crujido tan soberbio. Pero como todos estaban exaltados por la celebración, su inquietud fue ignorada. El segundo día transcurrió con normalidad, o al menos eso creyeron. Los pasajeros tomaban el sol en la cubierta, conversaban y reían sin preocupación. Sin embargo, en algunos rincones oscuros del barco se escuchaban pasos lentos, pisadas que no parecían corresponder a nadie. A veces se asomaban siluetas fugaces que se escurrían por pasillos estrechos, y en la noche, varios miembros de la tripulación juraron haber oído risas ahogadas, como si provinieran del fondo del barco o del mismísimo mar. Se susurraba que aparecían sombras en los camarotes vacíos, y al encender las luces, no había nadie allí. El capitán atribuyó esos rumores al cansancio y al nerviosismo de un viaje tan importante. Conforme los días avanzaban, el tono festivo fue dando paso a un ambiente cargado de tensión. Alguien reportó que el timón no respondía con la precisión habitual. El navegante afirmó que la brújula estaba marcando rumbos contradictorios y, en ocasiones, la aguja se detenía por completo, como si rechazara toda orientación. La tripulación comenzó a notar que los relojes se retrasaban sin explicación y que los alimentos se echaban a perder con mayor rapidez. El hedor de la comida putrefacta invadía la bodega, y un sentido de fatalidad se apoderó de todos. Hubo quienes se refugiaron en rezos desesperados, mientras otros preferían ignorar estos hechos y divertirse en un vano intento de calmar su angustia. Al cuarto o quinto día de travesía, una espesa niebla envolvió el barco de la nada. La visibilidad se redujo a cero. El capitán ordenó reducir la velocidad para evitar chocar contra formaciones rocosas o icebergs. Sin embargo, la embarcación seguía avanzando casi por voluntad propia. Nadie entendía cómo era posible que continuara navegando de aquel modo, como si una fuerza extraña arrastrara el casco hacia lugares desconocidos. El silencio se hizo insoportable. En la cubierta no se oía nada más que los propios latidos acelerados de los que se atrevían a permanecer allí. La noche siguiente, varios pasajeros se despertaron gritando, aseguraban haber sentido manos frías sujetándolos con violencia mientras dormían. Otros hablaban de una canción susurrante que les llegaba desde el otro lado de los camarotes, un murmullo hipnótico y perturbador que invadía sus sueños. Uno de los marineros, desesperado por encontrar una explicación, bajó a inspeccionar las calderas insistiendo en que algo debía de estar fallando.
Fue la última vez que se le vio con vida. En la mañana, lo encontraron flotando en la piscina del barco, con la piel pálida y los ojos abiertos en una expresión de horror que transmitía un grito sin voz. Muchas personas quisieron usar botes salvavidas para escapar, pero descubrían con pavor que las cuerdas estaban cortadas o corroídas. Algo o alguien parecía haber saboteado todos los métodos de escape. La confusión reinaba y nadie se atrevía a dar un paso hacia el exterior de la nave sin compañía. La oscuridad volvió a cubrir el cielo esa noche, y en los salones principales apenas se veía un par de lámparas encendidas, parpadeando inestables. Cada filamento de luz parecía adelantar una revelación siniestra, como si algo se ocultara en las esquinas, inmóvil, observando. El capitán, con un nudo en la garganta, ordenó revisar los mapas para buscar un camino de regreso, pero resultaba imposible orientarse. Era como si el barco estuviera aislado de toda ruta conocida, perdido en un limbo marino sin referencia alguna. Algunos pasajeros comenzaron a delirar, afirmando que el mar abierto no era tal, que de alguna forma el barco estaba atrapado en un pasaje oculto donde el tiempo no transcurría con normalidad. Muchos se encerraron en sus camarotes, con la esperanza de que las paredes los protegieran de la presencia maligna que se percibía en cada rincón. Un grupo pequeño decidió explorar los rincones más profundos del transatlántico. Bajaron a la sala de máquinas y encontraron viejos pasillos oxidados que no figuraban en los planos originales. El olor a óxido y sal era insoportable, el suelo goteaba algo viscoso que no se podía identificar con claridad. En una de las paredes, notaron marcas de manos ensangrentadas, como si alguien hubiera tratado de arañar el metal con desesperación. Y entonces oyeron un gemido largo y entrecortado que provenía de la siguiente compuerta. Tomados por el pánico, corrieron en dirección contraria, esquivando tuberías y escalones resbaladizos mientras sentían ese sonido siniestro resonar en sus oídos. Al regresar a la cubierta, descubrieron que otra parte de la tripulación había desaparecido. Estaban sin capitán, sin timonel y sin rastros de vida que les dieran sosiego. El terror colectivo explotó. Nadie guardó la compostura, y los gritos se oyeron en todos los corredores. Unas cuantas horas después, al sentir una ligera brisa y ver que la niebla se disipaba, algunos corrieron al exterior con la esperanza de encontrar un territorio firme a la vista. Lo que vieron fue un horizonte interminable cubierto de tinieblas. No había señales de tierra, faros ni otros barcos. Solo el espectro del agua y la inmensa silueta de aquella embarcación maldita. Comenzaron a suceder hechos más aterradores. Las luces del barco parpadeaban en secuencias irregulares, como si quisieran enviar algún mensaje incomprensible. Las voces de los perdidos se escuchaban en eco, llamadas desesperadas que resonaban en los pasillos. Por las noches, el viento helado soplaba con tal fuerza que se llevaba sombreros, mantos e incluso a quienes osaban andar descuidados en la borda. Se hablaba de seres que aparecían brevemente para atraer a los curiosos, para después desvanecerse tras el abandono total de la cordura. La última noche conocida en aquel navío fue la peor de todas. El barco pareció cobrar vida. Un latido invisible sacudió la estructura entera, y los pocos supervivientes sintieron una presencia aplastante. Las puertas se cerraron con estrépito, las ventanas se hicieron añicos sin motivo aparente y los pasillos se iluminaron con un tono rojizo y enfermizo. Un aire sofocante y malsano inundó los camarotes, haciendo que los respiradores aspiraran poco más que un sudor férreo y eléctrico. Aquellos que quedaron con energías para rezar lo hicieron, aferrándose a la esperanza de un rescate inexistente. Las alucinaciones se volvieron insoportables, algunos se arrojaban desesperados al mar, buscando huir del cruel encierro, sin darse cuenta de que el océano estaba tan embrujado como el propio barco. Los que se negaron a saltar a las profundidades se vieron atrapados en la cubierta, sin escapatoria, mientras sentían unas manos invisibles que rozaban sus hombros y un ronco susurro que se deslizaba por sus oídos. Vieron corrientes de sombra transitar por la popa y fueron consumidos por el pánico más absoluto.
El barco continuó su camino hacia ninguna parte, con el viento profiriendo aullidos lastimeros que parecían la risa burlona de un inmenso abismo. No hubo despedidas ni mucho menos una salvación heroica. Las voces de los condenados se desvanecieron en la noche. Nadie regresó a contar la historia con exactitud. Solo surgieron rumores y hallazgos posteriores, un documento de bitácora lleno de manchas y letras ininteligibles, un par de fotografías veladas en las que apenas se distinguían figuras espectrales, y la obsesión de investigadores que con el tiempo intentaron descifrar lo ocurrido. Se hablaba de un pacto tenebroso sellado en alta mar, rituales ocultos o la ira de entidades marinas. Ninguna de esas teorías tuvo confirmación real. Quedó el registro de que jamás se hallaron ni restos del barco ni rastro de vida humana. Simplemente desapareció, arrastrado a un abismo insondable que reclamó todo lo que habitaba en él. La historia que inspiró la famosa película sobre un barco fantasma supera cualquier ficción concebible. Quienes se atrevieron a indagar en las crónicas malditas de ese viaje coinciden en algo: ese transatlántico llevaba dentro de sí una presencia ajena a toda comprensión, algo que abrió un portal entre el mundo de los vivos y los confines más retorcidos de la nada. El mar se convirtió en la ruta directa a la perdición y se tragó cada esperanza sin permitir una liberación piadosa. Todo se transformó en un perpetuo naufragio espiritual que envolvió a los viajeros. No hubo luz al final ni consuelo, solo el eco reverberante de gritos que se elevaron en la noche y la certeza absoluta de que ese barco jamás encontró un puerto donde anclar su horror. El silencio del océano se quedó con cada una de esas almas y las convirtió en parte de su misterio sin final. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.